esa alianza con Mastercard detrás, pues es lo que ayuda a que a que la ecuación se complete, ¿no? Y, y a nivel interno, pues el reto siempre es la agilidad con la que tú puedes integrar a tu aliado, ¿no? Y del lado de Mastercard, pues ya contábamos pues, con toda la carretera hecha, pero del lado de Amazon teníamos que proveer una API para esta integración. Afortunadamente, pues la digitalización de procesos internos nos permite realizar este tipo de integraciones de forma exitosa, pues como fue el caso de este tan sonado, esta tan sonada alianza con Amazon, ¿no? Claro. Gracias, Ana. Muchas gracias, Angélica. Me gustaría continuar con Santiago. Santiago, digo, ya tu tocayo nos dio un poco la perspectiva que tienen en Viva acerca de la democratización y de la educación financiera. Estamos todos conscientes de que hay muchas oportunidades para el mercado bursátil en México, tanto para el lado de que más empresas quieran cotizar como que más mexicanos nos animemos a invertir, ¿no? ¿Cómo crees que blockchain puede ayudar a democratizar los servicios que ofrecen en Viva? Gran pregunta, y como oyendo un poquito en lo que decía Francisco, depende del caso de uso, hay que estudiar la tecnología y ver cómo se puede usar. Como dices, en Viva tenemos la misión de democratizar el mercado de valores y esto hay dos vertientes, una por parte de los emisores, que más gente emita ya sea deuda, capital, estructurados, capital privado que salgan al mercado. O sea, hay muchos instrumentos que en México, como sabes, tenemos cerca de 145 empresas listadas. Para un país como México son poquititas. Y luego está la segunda parte, que es la parte de la operación, la compra y venta de valores, que la gente genere un rendimiento por sus inversiones. Es decir, el trading. O sea, compro acciones, vendo acciones. En esa parte también está muy subdesarrollado el mercado mexicano. Tenemos alrededor de 300,000 cuentas de inversión en México. En un país de 120 millones de mexicanos, esto es menos del 1%. En países como Estados Unidos, este número supera el 50%. Metes a un Uber en Nueva York y el chofer del Uber tiene los ahorros invertidos en las acciones de Apple y de Amazon y lo que me digas. En México es rarísimo. Entonces, vemos esta tecnología, vamos a empezar por el lado de las emisoras. O sea, creemos que blockchain puede democratizar haciendo mucho más transparente, fácil y barato la emisión de un bono, la emisión de acciones en el público inversionista. O sea, tú emites acciones de tu empresa y las dispersas en el público inversionista y usando tecnología blockchain pues, se hace mucho más transparente, se hace inmutable y le da visibilidad a reguladores y sabes lo que estás comprando y vendiendo en tiempo real, ¿no? Y tiene que ser validado. Digo, ya estamos viendo muchos gobiernos incluso haciendo emisiones usando blockchain. Acabo de ver una noticia la semana pasada que Tailandia, que el gobierno está emitiendo bonos gubernamentales y para que personas físicas abran su wallet que proporciona el gobierno de Tailandia y a través de ese wallet tú puedes comprar bonos del gobierno de Tailandia como persona física. Entonces haces mucho más transparente, más fácil la transaccionalidad del mercado primario, es decir, de emisiones. También por ahí vimos en Tailandia justo que está el sandbox regulatorio parecido al que ya está viendo en México y Toyota se lanzó a emitir un bono por ahí. O sea, en el sandbox regulatorio dijo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este sandbox y voy a emitir un bono usando blockchain. Y lo hicieron exitosísimamente y lo colocaron con mucho más inversionistas de lo que pensaban. Entonces, esa es una tecnología que sí se está adaptando cada vez más. El tema es ver qué caso de uso le das. Porque están los casos de uso enormes, que es, por ejemplo, hacer una contraparte central de valores y desintermediar el mercado. Suena muy padre y muy romántico, pero eso requiere que se involucre todo el mercado financiero, ¿no? O sea, que se involucren bancos, bolsa, inversionistas, empresas. Es un esfuerzo muy, muy grande que yo personalmente lo veo a mediano plazo. Pero en el Inter hay cosas, o sea, por ejemplo, la parte de transferencia de dinero que ya está haciendo muchos bancos. Hay, por ejemplo, unas plataformas en Estados Unidos que ya aceptan colaterales de criptomonedas para poder operar capitales o derivados en los mercados tradicionales. Entonces, se está integrando y está viendo como que un poco de clusters o pequeñas burbujas de casos de uso que van complementando el ecosistema financiero y eventualmente pues, cada vez va migrando más de allá, ¿no? Entonces yo creo que los pasos tienen que ser así, o sea, como pasos chiquitos de casos de uso muy específicos para eventualmente llegar a un caso de uso grande que aplique a todo el mercado. Eso es un poco lo que vemos por acá. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Y Ricardo, en este sentido, ¿qué está haciendo ABA en México o en Latinoamérica para que la población tenga más exposición a estos productos financieros? Claro, muchas gracias, Ana Paula. Pues mira, lo que estamos haciendo, estamos
entendemos el contexto que justamente han descrito muy bien Francisco, Santiago y Angélica. Esto es un ecosistema. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, Pablo? Te estás cortando un poquito, pero sí. Ya. Ok, pero, sorry, aquí la tecnología nos está traicionando. Y en ese sentido, sabemos que el valor es la siguiente capa del Internet, ¿no? En donde blockchain viene a ser esta infraestructura que facilita, que viene a evidenciar ciertos intermediarios o ciertas fricciones que resultan poco necesarias o de poco valor agregado dentro del sistema financiero, ¿no? Entonces, estamos proveyendo esa capa para que el valor se pueda transferir tan fácil como al día de hoy cualquiera manda un mensaje de internet o un correo electrónico, ¿no? En ese sentido, el equipo está trabajando a nivel global y en América Latina entendemos la problemática de una baja bancarización y de una baja exposición a productos financieros, ¿no? Como bien mencionaba Santiago. Entonces, estamos trabajando y entendiendo las particularidades del mercado, ¿no? Para que demos facilitemos infraestructura para servicios que van a estar tanto para los mercados y segmentos altamente sofisticados, como es el mercado bursátil, pero también esa parte de inclusión financiera que es tan necesaria para un mercado como México, en donde hay una muy baja penetración de servicios bancarios. Muchas gracias, Ricardo. Pregunta rápida para todos. ¿Cuál consideran que es el mayor reto de adopción en México de blockchain? ¿Creen que es tecnológico o cultural? Si quieren, empezamos con Angélica. Bueno, Santiago se animó. A ver, personalmente, yo creo que más que tecnológico es tema de conocimiento, es tema de educación. O sea, que la gente entienda qué es blockchain, que lo puede usar como una base de datos mutable. O sea, puede ser tan complicado o tan sencillo como tú quieras. Entonces, yo creo que debemos empezar por la educación y este tipo de paneles creo que nutren mucho a la gente interesada y empieza a ver cada vez más casos de uso entendiendo la tecnología. Porque si quieres implementarla y no sabes bien para qué, pues esa es la gran brecha, ¿no? Entonces, yo creo que el paso número 1 es no tanto cultural, sino educativo. Entonces, es educar sobre esta nueva tecnología. Perfecto. Angélica. Yo coincido con Santiago. La verdad es que de pronto parece que es el boom y de pronto dice, no, blockchain y es la moda y todo el mundo quiere empezar a usarlo, pero no sabe ni con qué se come. O sea, y entonces podemos quemarnos y tratar de usarlo para cosas que no es su propósito, porque no entendemos bien para qué es, porque lo usamos por moda, porque lo usamos porque, es lo que todo el mundo está usando, tenemos que usarlo para algo, pero tenemos que usarlo. Pues yo creo que definitivamente sí, es un tema de educación, es un tema de entender dónde aplica el uso correcto para qué o sea, todas las características que te ofrece, dónde realmente te aportan valor. Y yo creo que eso es el meollo del asunto, tienes que encontrar en dónde realmente te aporta valor y olvidarte de usarlo solo porque es moda, ¿no? Claro. Francisco, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay dos retos de adopción y tienen que ver precisamente con lo que les comentaba de los costos que puede reducir. El primer costo es el tema de poder transferir valor a un costo más bajo y eliminar intermediarios. Entonces, la primera barrera de adopción que tendría el blockchain pues, es eliminar precisamente a los intermediarios que ya existen, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que esperar que esos intermediarios que hoy ofrecen servicios como transferencias de remesas, como elaboración de contratos, etcétera, pues tuvieran alguna reacción. Entonces, el primer reto es ver cómo van a reaccionar los competidores establecidos ante una nueva tecnología. Y la siguiente barrera que veo yo es un tema que tiene que ver con el otro costo, el costo de transferir valor. Para poder reemplazar una tecnología que hoy ya utilizamos, por ejemplo, de transferir dinero, pues el blockchain tendría que demostrar que el valor que ofrece es mucho mejor que el valor que ofrece una tecnología actual.
para poder sustituirla, ¿no? Estamos hablando de una tecnología disruptiva, y para que una tecnología disruptiva en realidad reemplace las tecnologías que ya enfrentan, pues tiene que ser un valor muy grande y demostrado, ¿no? El ejemplo de el Blu-ray sustituyendo al DVD, el DVD sustituyendo al cassette, o sea, tendría que haber un valor demostrado muy alto, y yo creo que ese es el reto más grande de la adopción, ¿no? Que todavía ese valor, aunque existe y el potencial es muy fuerte, está todavía por demostrarse. Muchas gracias, Francisco. Ricardo, ¿tú qué opinas? Me escuchan bien, ¿verdad? Ya, ahí. Perfecto, es que aquí estamos tratando de conectar a Felipe Vallejo. Estamos teniendo algunos problemas, tratamos a ver si se puede conectar. Y bueno, abonar a esta exposición de ideas en el sentido de que lo que ha pasado ahora por ejemplo, con el COVID, ¿no? Es decir, perdón, pero es que con tantos mensajitos acá. No te preocupes. Ricardo, mira, la pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Crees que la adopción de blockchain es tema tecnológico o cultural? Ah, claro. Sí, mira, yo creo que es ambas, sobre todo en el caso de latinoamericano, el contexto donde hay una baja institucionalidad, ¿no? Es decir, digamos, es un Estado de Derecho, si le pudiéramos decir, con áreas de oportunidad. Blockchain viene por ambas vías, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes convencer a tu ecosistema? Porque vemos que ahora el valor es a través de un ecosistema, ya se empieza a borrar un poquito esto de B2B y B2C, sino es más de ecosistema hacia cliente, sin importar si ese cliente es un consumidor final u otro negocio, ¿no? Pero en ese ¿no? Que conceptualmente parece muy simple de pasar de B2B a un ecosistema, ¿no? En donde son claros las fricciones que existen en el mercado. Aquí el tema es cómo puedes elevar la confianza, digamos, de los participantes para que puedan proveer una infraestructura, un ecosistema común, ¿no? Como lo empezamos a ver en algunos conglomerados, ¿no? Por ejemplo, en comercio internacional, donde competidores están colaborando para reducir costos, ¿no? Y es claro que cuando hay unos costos importantes, pues hay los incentivos adecuados. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en medios de pago estamos hablando de alrededor de 2.5, 3%, pues los incentivos a colaborar no parecieran tan claros, y es cuestión de que la tecnología también provea las transacciones por segundo adecuadas, la escalabilidad adecuada, y en el caso específico del sector financiero, pase de esta etapa que hemos visto en los últimos 2 años de pruebas de concepto, de pruebas piloto, a realmente ya contar con una infraestructura lista, ¿no? Para el sector financiero, que es altamente demandante, por ejemplo, con un día normal de 2.000, 2.500 transacciones por segundo en ese sector, y ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Entonces es cultural, pero también tecnológico, en donde ha habido una evolución bastante importante. Claro. Retomando un poco, muchas gracias, Ricardo. Retomando un poco lo que me han dicho, ¿no? Creo que algo que dijo Angélica que me parece súper cierto es empezar sabiendo con qué se come, ¿no? Creo que el blockchain puede tender a ser como Internet of Things o Big Data, son todas estas megatendencias que escuchamos, que sabemos que existen, y blockchain en específico tiene además el reto de que lo relacionamos automáticamente con criptomonedas. Entonces, Santiago, ¿nos podrías hablar un poco acerca de qué productos ves más viable que se adopten sobre cripto o blockchain, en blockchain en México, en el corto y mediano plazo? Claro que sí, encantado. Como te comentaba, yo creo que va a haber casos de uso
al principio como muy específicos, luego van a ir creciendo. Yo veo valor, por ejemplo, en la parte de como distribuidor. O sea, el blockchain puede funcionar para distribuir una emisión, por ejemplo. Tal vez la emisión no se hace en blockchain, pero la parte de distribución sí. O la parte del manejo del efectivo, las transferencias. O sea, en esa parte de la cadena de valor podría empezar a haber casos de uso muy pronto. O sea, muy pronto me refiero a meses. Como decías, la parte de criptos, yo creo que es el caso de uso más sonado, más evolucionado de blockchain, hablando de Bitcoin en específico, por ejemplo. Ya muchos bancos están participando, bancos, o sea, grupos financieros globales, participando con empresas como Ripple o como Ethereum, para usarlos para hacer transferencias internacionales. Y las eficientizan, las hacen mucho más baratas, más transparentes. Entonces, ese es un caso de uso que yo creo que vamos a ver en el mercado mucho antes que después. Y luego hay casos de uso, por ejemplo, el préstamo. O sea, tú quieres irte corto una acción, quieres vender en corto la acción de X empresa, tienes que pedir prestada la acción y luego, en el momento que la compres, regresarla. Eso también es un caso de uso relativamente fácil de implementar en blockchain, que creemos que también puede llegar al mercado relativamente rápido. Y hay casos de uso que vemos más a mediano plazo, como puede ser la parte de liquidación. Es decir, si yo compro acciones al que me las vende, esa parte de el DBP, el Delivery Versus Payment, que se haga eso en blockchain y olvidarte de una contraparte central o olvidarte de un depositorio, eso ya pasa a mediano plazo, aunque sí sería el caso de uso más lógico, digo, blockchain, o sea, viéndolo simplemente como una base de datos inmutable, pues eso eliminaría, por ejemplo, a un depósito de valores. Si ya lo tienes todo en blockchain, ya sabes quién tiene qué, entonces lo eliminarías. Pero como involucra demasiadas partes que se mueven en el mercado financiero, es un esfuerzo a mediano o largo plazo, ¿no? Ya hay partes del mundo que ya lo están buscando hacer, pero yo lo veo a más largo, pero como te comentaba, esta parte de distribuciones, de emisiones, de pagos y de préstamo de valores o similares son los casos de uso que veo más próximos en el mercado de valores a ser implementados, aunque puede haber muchos más. O sea, incluso dentro de las mismas empresas, dentro de grupos financieros, transacciones o procesos internos pueden eficientarse muchísimo usando blockchain y depende de la empresa que tan rápido se quiera mover. O sea, digo, puedes ver a blockchain simplemente como una base de datos o puedes hacerlo transaccional y meterle colaterales y meterle contratos inteligentes. O sea, tan complicado o tan simple como tú quieras. Entonces yo creo que ya vamos a empezar a ver casos de uso cada vez a una escala mayor, pero te digo, los que mencioné creo que son los que vamos a ver cada vez más rápido. Por ejemplo, digo, para darte un ejemplo, el Banco de China, Banco de China, este monstruo, acaba de hacer un programa a finales del año pasado que entregó más o menos $3,000 millones en créditos a pymes usando blockchain. Entonces le decía a la pyme, ¿quieres tu crédito? Tienes que sacar tu wallet conmigo y a través de este blockchain te voy a dar tu crédito. Entonces ya estamos viendo casos de uso, digo, como todavía muy, así lo oyes en China, lo oyes en Tailandia, ya hay algunos, por ejemplo, en el mercado chileno, ya hay casos de uso de blockchain que están en vivo. En México creo que no tardamos ya en salir en el mercado financiero formal con casos de uso para esta tecnología. Muy bien, Santiago, creo que sí. Ana Paula, ¿me escuchas? Ya estás por aquí, Felipe. Ya, hola, fin, Felipe. Tuvo que ser por teléfono. No te preocupes, Felipe. Veníamos a hablar de tecnología y me falló la tecnología. Oye, Felipe, pues bienvenido. No, la tecnología. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos aquí en el panel. Aquí gracias por hacer el esfuerzo. Las intervenciones. Entonces, aquí voy a estar. Pues cuéntanos, ¿qué opinas tú? Es más, la pregunta, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta que hice a todo el panel sobre cuál consideras que es el mayor reto de adopción de blockchain en México, si es tecnológico o cultural. La verdad me interesa mucho saber tu visión. Sí, claro. Y digo, y muy rápido, o sea, en mi rol yo empecé como única misión en Bitso, yo empecé con el tema regulatorio y específicamente de la ley FinTech, y básicamente mi misión era primero educar, y con la connotación en México un poco la palabra educar no es muy buena, pero en cierto sentido educar al regulador. Y fui al Senado, me tocó en el Congreso, estuve con la comisión, esto era en 2016 y 2017, y al final lo que te das cuenta cuando estás haciendo esta labor de un poco de cabildeo, de educación y de promover y evangelización, como se le llama a veces,
luego te das cuenta que lo más fácil es ponerlo en términos prácticos, ¿no? Y justo esto, ¿cuál es el producto final hacia el usuario o cuál es el producto final? Eso es lo que importa para masificar este tema, ¿no? Digo, lo que importa es practicar, o sea, viendo hacia el usuario. Entonces, Sí. yo como que contándote un poco lo que yo he visto desde que empecé en Bitso en 2016 a la fecha. En 2016, blockchain estaba lleno de promesas y estas discusiones de para qué se podría utilizar y qué podríamos ver. Y una de las muchas promesas y la más grande que se nos ocurría en ese momento era la de remesas en México. Específicamente para México, ¿no? En Bitso decíamos mucho las remesas. Hoy en día Bitso, a través de una solución que se llama On Demand Liquidity, que utiliza, es una tecnología que desarrolló Ripple, que la moneda es XRP, pero Ripple, la empresa, desarrolla este mecanismo que se llama On Demand Liquidity, que utilizamos en Bitso y estamos moviendo, imagínate, pasamos de mover hace 7 meses, 8 meses, 0.01% del mercado de remesas de Estados Unidos a México, que vale 33,000 millones de dólares al año, un poco más o menos. Pasamos del 0.01% a estar moviendo hoy en día entre el 5 y el 10% del mercado, ¿no? Entonces, digamos, pasamos un poco de la promesa a la aplicación de la tecnología. Y creo que hay muchas cosas más. Y remesas no es el sector tal vez más sexy. Hay mucha gente que quiere intentar explotarlo y mucho tiempo llevamos en eso. Y lo que decía Santiago es muy cierto. Hay cosas tan sencillas, pero que no nos damos cuenta que hay eficiencias que se pueden ganar ahí en préstamos, en simplemente comprar dólares en México es bien difícil. Hoy en día te metes y compras un stablecoin en segundos, ¿no? Entonces, hay esas pequeñas eficiencias en cosas que parece que ya las resolvimos, pero no. Y eso me recuerda al correo que decíamos, o al fax, ¿no? ¿Para qué quiero un correo electrónico si tengo fax? Y luego cuando ves todo lo que puedes hacer con el correo electrónico que no puedes hacer con el fax, te das cuenta que sí había muchísimas eficiencias y eso va a pasar. Entonces es un poquito como que una respuesta muy larga, pero creo que hay cosas muy sencillas, más allá de lo difícil, hay otras cosas muy complejas que vamos a ver en estos años que se va, digamos, a transformar con el tema de blockchain, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Angélica, me gustaría seguir contigo porque, bueno, al ser de un banco y de un bancote, es interesante ver cómo pueden permear estas tecnologías, ¿no? Y entonces, tengo 2 preguntas en ese sentido. En primer sentido, ¿cómo ves tú a las aplicaciones de blockchain dentro del banco? ¿O qué perspectivas crees que se pueda tener en el corto, mediano plazo? Y además, si consideras que el hecho de que las decisiones, al ser un banco mexicano y que tengan la operación y las decisiones centradas en México, ¿crees que pueda facilitar la incorporación de las tecnologías como blockchain al no tener que esperar a que se vayan las decisiones a otro lugar? Pues mira, te voy a contestar primero la segunda. Y ahí, como diría Jaime Sabines, yo no lo sé de cierto, pero supongo. La verdad es que mucho se escucha el que efectivamente los bancos que tienen presencia global o que forman parte de un grupo a nivel global, pues tienen que supeditar sus decisiones a lo que determinan pues sus oficinas centrales, ¿no? Y muchos compañeros del banco que vienen de estos grandes bancos globales, pues lo han constatado y como que sí es algo que aprecian de un banco local, ¿no? De un banco como Banorte, ¿no? Y pues sí, yo creo que sí, eso definitivamente es una ventaja, porque decisiones como la aplicación de ciertas tecnologías en la implementación de un modelo novedoso, pues se toman aquí, ¿no? O sea, no se toman en otro lado, entonces eso siempre sí es una ventaja, ¿no? Por otro lado, creo que también el que tú seas global tiene ventajas, porque que ya han formado consorcios para monedas estables, ¿no? Para operar monedas estables entre ellos. También esos bancos pues, tienen presencia en México y pueden posteriormente pues, capitalizar esos casos de éxito o inclusive los casos de fracaso, ¿no? O sea, no solo sino todo lo que ya incursionaron y tal vez no les funcionó o todas las lecciones aprendidas y venir y pues exportarlo aquí a México y empezarlo a aplicar, ¿no? E incluso ellos, como bien decía, me parece que Santiago, ahorita olvidé quién lo mencionó, pero
pues igual a nivel global estas instituciones pueden hacer redes internas, pues para empezar a liquidar operaciones entre ellos, ¿no? Entonces, pues eso, ya tienen esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen la ventaja de que tomas decisiones internas, pero también ellos tienen esa ventaja de que pueden empezar a haber explorado pues temas no solo con blockchain, sino también con banca abierta y con muchos otros en otras partes del mundo y después capitalizarlo y traerlo aquí a México, ¿no? En nuestro caso en particular, pues nosotros formamos parte del consorcio R3 hace varios años. Dentro de eso, pues hemos venido explorando diferentes soluciones que se han desarrollado sobre Corda. También estamos en proceso pues de lo que comentan, ¿no? De esa evangelización y entrenamiento interno sobre qué es blockchain y sus posibilidades, porque para que le puedan encontrar una aplicación, un caso de uso y pues tienen que conocerlo, ¿no? O sea, tienes que también adentro, pues ser ese evangelizador de, oye, pues, lo mismo que decía, ¿no? ¿Con qué se come esto, ¿no? Y cuáles son las posibilidades y traer de afuera pues esa información de qué está pasando, qué está ocurriendo, qué ocurrió en otra parte del mundo, qué ocurrió en la puerta de enfrente, ¿no? Y, y entrando en este tema, pues justo, pues como esto se trata de crear redes, pues nosotros creemos fervientemente en la colaboración, porque, o sea, de esa colaboración entre pares, ¿no? Ya que pues las iniciativas de las que traemos en puerta, pues requieren pues a otros bancos, incluso a otras instituciones del ecosistema, para que nos sumemos y seamos un nodo más, pues dentro de esa gran red, ¿no? Claro. Muchas gracias, Angélica. Francisco, me gustaría poder entender la perspectiva que tienen ahorita ustedes en Coppel, ¿no? Estamos conscientes de que la coyuntura actual pues está obligando a muchos negocios, a muchas empresas, de estar constantemente innovando incluso en sus líneas de negocio, nuevas o existentes. Hemos escuchado ya varios casos de empresas que están saliendo de su zona de confort para poder encontrar un nuevo nicho de mercado. Entonces, ustedes en Coppel, en ese sentido, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo sus procesos internos de innovación para poder hacer frente a la situación que estamos viviendo? Y en ese sentido, y también uniendo a una de las preguntas que veo que ya están haciendo por aquí, nos comentaste que están en la fase de escanear, digamos, la tecnología de blockchain, pero ¿cómo crees que puedan aplicarlo ustedes? Así como ya nos comentó Santiago en la bolsa. Sí, mira, yo creo que el tema de la pandemia, aunque obviamente pues es muy grave lo que está pasando y todavía no nos recuperamos, también se puede ver como una ventana de oportunidad para el que la sepa aprovechar, ¿no? Al final de cuentas, te obliga a redefinir un modelo de negocio que estaba centrado en la sucursal, donde la gente iba y nosotros les ofrecíamos los servicios, pues esta vez había gente que tenía preferencias, ya sea digitales, y gente que tenía preferencias físicas, pero el tema de que la gente tenga que quedarse en casa por fuerza, simplemente está acelerando la adopción de canales, no voy a llamar exclusivamente digitales, pero sí canales a distancia. Entonces, pues sí nos obliga a replantearnos cómo nuestra oferta actual de servicios, cómo podemos hacer para cambiar algunos procesos para que la gente no tenga que contratarlos, usarlos y recontratarlos de manera física. Y por otro lado, juntando un poquito el tema de la innovación y el tema de las barreras, pues viene otro tema, el tema de la adopción interna y cultural de una empresa. No todas las innovaciones tienen barreras de adopción internas. Cuando pensamos en la banca y los servicios financieros, pues en realidad han sido industrias reguladas y protegidas precisamente por ese tipo de licencias, por lo tanto les ha costado adaptarse rápidamente a la competencia que está dándose por la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar la innovación en Coppel? Pues yo diría, primero tiene que estar en la agenda del consejo, luego en la agenda del director general, y de ahí empezar a testear con grupos transversales, multidisciplinarios, gente del área de innovación, gente del área de tecnología, gente del área de estrategia, gente del área de desarrollo de productos, que puedan probarlos, pero también con muchísima libertad de independencia, porque precisamente muchas de estas oportunidades que se abren, pues de cierta forma retan el ADN de hacer productos o incluso ciertos productos que ya tenemos vigentes, ¿no? Entonces yo lo haría así, a través de áreas de innovación que tuvieran mucha independencia para probar sus productos en ambientes controlados y de cierta forma también hacer un hacking digital a las empresas. Muy interesante, Francisco, muchas gracias. Ricardo, desde tu perspectiva,
¿de dónde crees que pueda venir la adopción masiva de blockchain y activos virtuales en México? O sea, ¿tú crees realmente que esta situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia pueda acelerarlo? Sí, desafortunadamente creo que la pandemia fue un catalizador muy importante. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de e-commerce, ¿no? Lo hemos visto ahora que incluso el regulador está siendo muy abierto para el tema de onboarding digital, ¿no? Temas que iban a tomar 2, 3, 4 años. Ahora esta coyuntura ha facilitado, por decirlo de alguna forma, esta transición digital, ¿no? Entonces, me parece que a pesar de que Felipe decía que era el tema de remesas era poco sexy, yo creo que no, es bastante sexy, ¿no? El flujo de capital es bastante apetitoso, por así decirlo, ¿no? Y se pueden empezar a conformar ecosistemas interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que, y además de que tradicionalmente es un segmento que no tiene una alta bancarización, y por otra parte tiene costos muy altos, ¿no? Porque realmente la posibilidad de tener otra alternativa, ¿no? Para la gente que recibe remesas, pues es muy limitada, ¿no? Hay municipios que llegan a tener una opción y no hay de otra, ¿no? Entonces, con toda esta transición digital, las oportunidades empiezan a elevar exponencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que va a venir por dos vías, ¿no? Es como una pinza, ¿no? La parte de un segmento de mercado con alta sofisticación, como el que atiende Viva, por ejemplo, como el que atienden los bancos con un nivel de exigencia muy alto, también que son bastante regulados, ¿no? Y que van a empezar a proveer a sus clientes más y mejores servicios, más baratos incluso, sabiendo que a través de la parte digital los costos son viables de ser reducidos. Y por la otra parte, toda esta masa poblacional que va a empezar a tener acceso a servicios financieros y a ser bancarizados por primera vez, incluso, como lo dijo Francisco, sin haber pisado una sucursal, ¿no? Entonces, es una coyuntura bastante importante en la que yo creo que como país es algo positivo, ¿no? Porque gente con mayor acceso a productos financieros y bancarios, pues permite un mejor financiamiento para lo que comúnmente decimos el changarro, ¿no? Pero también para mejores créditos educativos, también créditos comerciales, ¿no? Una reputación que puedes hacerte en el sector financiero y que se empieza a abrir un abanico mucho más importante. Y yo creo que también este tipo de foros pues permiten ir conformando lazos y alianzas que es en beneficio del consumidor final y del ecosistema. Totalmente, Ricardo. Felipe, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto, Felipe. Una pregunta para ti, que te toca estar pues en la trinchera todo el tiempo de blockchain, de cripto, que en los últimos 2 años o 3 años, la verdad es que el ecosistema sí ha crecido mucho, ¿no? Seguramente pues tú nos podrás contar un poco acerca de la visión que tienen de esto. Pero, ¿qué crees que falta al ecosistema mexicano para llegar a una madurez de economías similares a la nuestra y en la región como pueden ser Brasil o Argentina? Ok. Qué interesante pregunta. Mira, estamos abriendo en Brasil, Bitso, abrimos ya en Argentina y estamos haciendo la expansión a Latinoamérica. Y cuando llegué a Brasil, visitamos algunas fintechs, no necesariamente de blockchain, pero de repente había unas fintechs que me decían, no, yo empecé hace 2 años, hoy en día le doy servicio, lo único que hago es un producto, no hago más. Mi único producto es, le doy servicio a personas morales, a empresas, les doy servicio de conexión a pagos, tipo Pay, que ya les dicen Tegis y no les dicen se llama, y entonces lo único que hago es eso y que puedan tener un wallet, ¿no? Para pymes, para mis pymes. Perfecto. ¿Y cuántos MIPYMES tienes de clientes? No, 5 millones de MIPYMES.
puta, o sea, perdón ahí el francés, pero 5 millones de MIPYMES creo que no existen ni en todo México, ¿no? O sea, más bien, sí existen, pero ante el SAT no están registrados, tal vez, ¿no? Entonces está, o sea, las escalas de Brasil contra México, inclusive si lo ajustas per cápita, como nos llevan una ventaja, aunque digamos que estamos compitiendo y las fintechs, las visitas allá, o sea, esa fintech, la evaluación va a ser de unos 3,000 millones de dólares. Y en México ni la conocemos, o sea, no es una fintech muy famosa, ni mucho menos, pero hay muchas así, ¿no? En Brasil, y yo salí de Brasil preguntándome como que qué falta en México para que existan 20 de esas, ¿no? O 30 o 50 de esas. ¿Cómo le hacemos para tener esa cantidad de fintechs en México? Y tal vez mi diagnóstico no es correcto, pero yo creo que hay 3 cosas en las que podemos trabajar, y luego hay otras que seguro se me escapan y no las he podido pensar, pero una yo te diría que es Internet para todos. Sin Internet, por más que hagamos fintech, que hagamos blockchain, o sea, va a ser muy difícil que haya penetración. ¿Y quién es la gente que no tiene Internet en México? Pues la gente de la base de la pirámide, a la cual realmente estos productos queremos que lleguen, ¿no? Por lo menos en Bitso, eso sería lo más interesante, ¿no? Que llegue a esos sectores. Y hoy en día damos por hecho que todos tienen Internet y que todos tienen un smartphone. Sí es alta la penetración, definitivamente es más alta que, ya siempre lo comparamos con sucursales de banco físicas y muchas, pero la verdad que como para hacer un bien básico, en mi opinión es un bien básico universal, que ya te deja en completa desventaja si no lo tienes, y creo que tiene una penetración del 70% en México, entonces ese 30% probablemente sea la base de la pirámide, y es justamente la gente que nos llega. Entonces, uno, Internet para todos. Número 2, el tema de reglas claras, ¿no? Y en México estamos acostumbradísimos, ahorita estamos hablando del onboarding remoto, estamos hablando, hay reglas de cumplimiento, hay reglas de medios electrónicos, de si el PIN o no el PIN, si la sesión la puede cerrar o no. Y tú ves las reglas en México, y son puras reglas prescriptivas, te dicen exactamente qué tienes que hacer. Y eso limita completamente al sector. En otras jurisdicciones más modernas, en mi opinión, las leyes y los reglamentos, ya la parte específica, son basadas en principios, ¿no? Y entonces confías un poco en que el regulador va a ver, y tú le dices, mira, yo hago el KYC así, con esta tecnología, y el regulador te dice, perfecto, suficientemente robusto y cumple con los principios, ¿no? Pero no revisan que sea copy-paste de todo, ¿no? Entonces esa es la segunda, reglas claras, y reglas claras en todo, ¿no? Y luego la tercera es, yo te diría que hay algo bien importante, que es el tema de la identidad digital, que se discute y a la hora que llegas a México, no tenemos una base de datos completa de identidad, que con eso harías un KYC mucho más rápido. Y número 2, ese KYC no es del usuario. O sea, normalmente cuando tú vas a un examen de sangre, te sacas sangre, y es tu examen de sangre y tú lo puedes compartir con el doctor que quieras. En México, tú das tus datos, te hacen un KYC, y el KYC es de la institución financiera que te lo hizo, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un KYC en tu vida o dos, y tú debes decidir a quién se lo compartes, tienes gente que no eres tú, que posee tus datos de alguna manera. Digo, lo estoy exagerando, ¿no? Están todas estas reglas de GDPR que están entrando, y son tus datos, pero digamos, esta identidad digital única que tú puedas compartir y hacer un solo KYC digital, eso sería, yo creo que un cambio completo en el juego, ¿no? Entonces son esas 3 cosas son las que identifiqué, seguro se me escapan varias, ¿no? No, pero súper interesante, Felipe, porque aparte pues, de tu visión que puedes comparar justamente los mercados. Por cuestiones de tiempo, vámonos con la última pregunta que me gustaría hacerles a todos, pero 1 minuto contado de respuesta, por favor. Ante la tendencia que estamos viendo con toda la economía del bajo contacto, touchless economy, ¿creen que el blockchain pueda ser una solución para disminuir diferentes barreras de entrada, facilitar el ahorro, inversión y crédito institucional en México, es decir, para promover la inclusión financiera? Sí, no, ¿por qué? Vamos a empezar con Angélica. Yo creo que sí, pero tiene que pasar lo que comentaban los chicos, ¿no? Es un tema de madurez, de encontrar los beneficios que realmente te otorga sobre lo que ya estás usando actualmente, porque hay varias ofertas para esta economía touchless, y efectivamente tendría que ser algo que para el cliente final sea
sea invisible. O sea, él tendría que ver el beneficio, no tendría que tener claro con qué tecnología lo está resolviendo. Muy bien. Francisco. Pues sí, en la medida en la que les comentaba, ¿no? Que pueda reducir esas barreras de adopción tanto internas como externas, yo pienso que sí, pero bueno, también comentando, pues creo que una regulación que nos permita probar y testear estas tecnologías de un modo seguro, seguramente va a ayudar a que las empresas den el paso de arriesgarse y poco a poco ofrecerle esos beneficios a la gente. Y si la gente ve valor en ellas, yo creo que sí tiene un potencial muy fuerte de ser adoptada. Ricardo. Sí, a mí me parece que tenemos una oportunidad importante para aprovecharlo. Y vaya, el hecho de cómo ha cambiado la conversación, la discusión, ¿no? Ya estamos dejando atrás, afortunadamente, ¿no? Para el consumidor final, este tema de que, por ejemplo, blockchain y las criptos son el único caso de uso de la especulación, ¿no? Creo que ya le dimos la vuelta a la página en eso y creo que la industria ya hizo también su tarea, ¿no? de ver diferentes opciones que hay en el mercado. También la industria blockchain cripto ha avanzado y ha entendido cuáles son los pain points de negocio, ¿no? Y ahora es tarea de ambos, de la industria y financiera bancaria y de la industria blockchain, poner al usuario final en el centro, ¿no? Entonces, me parece que hemos dado los pasos adecuados. Hay muchísimo que hacer, pero realmente yo creo que a principio de año no nos hubiéramos imaginado toda esta aceleración. Sabemos que hubiéramos querido que fuera por otra circunstancia, pero me parece que la oportunidad es clara y sí se está aprovechando en México. Santiago. Bien, sí, yo creo que definitivamente blockchain es una herramienta que nos lleva al low touch economy, pero depende del uso que le demos y aunado a otras. O sea, no porque uses blockchain vas a ya ser una empresa mágicamente tecnológica y low touch. Pero si lo juntas con temas de biométricos, como decía Felipe, para el tema de robo de identidad, con estas nuevas tecnologías que cada día sale algo nuevo de temas de retina, de pulso, de huellas digitales, más blockchain en un que de verdad te sirva, creo que sí, definitivamente es una herramienta que nos lleva a una low touch economy. Depende de la adopción y el uso que le demos cada quien al final del día, ¿no? Entonces, por eso hay que explorar cada vez más casos de uso y hacer más laboratorios, como ya muchos grupos financieros, empresas en general, como ahorita los platicaba Francisco en Coppel, ya hay ciertos laboratorios, departamentos de R&D que se dedican a ver los usos para estas tecnologías. Entonces, es el camino, no es el final. Y Felipe, ¿qué opinas tú? Yo creo que y esto desde la experiencia de Bitso, yo creo que estamos en una etapa de transición. Definitivamente ya hay casos de uso muy claros, pero luego tienes cosas bien experimentales todavía como Decentralized Finance y todas estas cosas. Creo que estamos en un lugar de transición. Y luego creo que la gente como siempre escucha blockchain y como que dice rocket science, ¿qué es lo más innovador que podemos encontrar ahí? Y cuando le dices, le puedo bajar el costo de las remesas, dicen, bueno, pero tiene que haber algo más innovador, ¿no? O puedes comprar dólares desde tu celular en 30 segundos, ¿no? Desde México, o exposición al dólar, y como que pareciera como que estamos esperando algo mucho más complejo, y creo que ya está ahí. O sea, creo que ya si te pones desde el punto de vista del usuario a ver lo que puedes lograr con tokenizar dólares o tokenizar acciones o estos cosas que ya están, stablecoin, todo, esto digamos, ya es disrupción para mí. Y ese es mi comentario. Vienen más cosas, pero creo que ya está. Ya hay cosas, ¿no? Claro. No, buenísimo. Creo que me podría pasar aquí mucho tiempo haciéndoles preguntas yo, pero lo justo es que también le demos un espacio al público, que aparte hay bastantes preguntas ya. Va a ser un reto elegir algunas. Pero bueno, me gustaría empezar con una y entendiendo la visión de aquí sí, quien quiera contestar.
¿cuáles creen que son los setbacks más retadores de la ley FinTech y sobre todo de lo que ha salido, no solamente la inicial, sino todas las secundarias que han salido o en específico el año pasado? A lo mejor, Felipe, si quisieras empezar tú, que ya empezaste a tocar el tema. Mira, sí, hay muchísimas cosas. Si te metes a las disposiciones de carácter general y te vas leyendo regla por regla, y luego las traduces a acciones dentro, o sea, digamos, a procesos dentro de tu fintech. Nosotros en Bitso, que la licencia que obtuvimos, y hasta ahorita es la única que se ha otorgado lamentablemente porque nos gustaría ver más, pero la de envío, básicamente me tocó a mí dirigir ese proyecto ahorita de inicio de operaciones. Logramos sacar 750 ítems y procesos que deberíamos de tener implementados como compañía, ¿no? Fíjate, 750. Entonces, una es la cantidad, el resto desde ciberseguridad, procesos de ingeniería, de cómo el plan de continuidad de negocios, cosas que en los bancos es lenguaje común, o sea, todos hablan ese idioma. En las fintechs vamos a tener que aprender a hablar ese idioma de regulatorio, ¿no? Como de procesos, ¿no? Ese es uno. Y la segunda, los costos. Contratar de inicio un oficial de cumplimiento y un oficial de seguridad de la información, aunque parezcan costos como, bueno, son dos personas que tienes que tener ahí, para una fintech va a ser costosísimo eso, ¿no? Entonces, veamos qué tan chiquito se hace el sector con esta regulación, que yo creo que es buena, por un lado porque da claridad, pero a mi entender es un poco pesada, ¿no? En muchísimos temas, proceso y todo, ¿no? Ok, ¿alguien más se quiera dar su opinión? A ver, si quieres, Ana Paula, yo voy a mencionar otras dos aristas. Una es el hecho de finalmente blockchain es una tecnología, ¿no? Entonces, veámoslo como infraestructura que va a estar al servicio del sector, ¿no? Que va a estar atrás bambalinas. Y cuando es usada así, pues creo que no va a haber mayor problema, ¿no? Es decir, su adopción va a ser muy tersa, ¿no? Ya pasamos, como decíamos, este tema de entender cómo fue el Internet y fluyó la información, se democratizó. Y por otra parte está lo que mencionaba Felipe, de la parte de finanzas descentralizadas o DeFi, ¿no? Ahí finalmente va a ser ponerle también una capa de infraestructura, algo que comúnmente vemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, al tema de las tandas, ¿no? Que me tocó en alguna ocasión ver que en una institución financiera los mismos empleados hacían la tanda en la oficina, ¿no? Entonces, finalmente, blockchain también va a proveer ahí una capa de infraestructura que va a permitir escalar este tipo de finanzas populares, si le podemos llamar de alguna forma. Entonces, viene como es una ola, ¿no? Y obviamente quienes van como punta de lanza, pues son las instituciones financieras, por ejemplo, las que nos acompañan hoy, pero hay otras aristas en las cuales va a ser muy interesante cómo se la disrupción en el sector finanzas, como ya lo vimos que se dio en el sector medios de comunicación hace 15, 20 años, cómo se dio en el sector movilidad durante la última década, y viene esta transformación del sector financiero. Santiago, creo que tú también querías comentar algo. Sí, digo, nada más, yo creo que el reto más grande de la regulación y como todas las regulaciones nuevas es que no ahoguen a la innovación. O sea, en México sabemos, somos un país de innovadores, de emprendedores, y ahorita estamos viendo una ola de nuevas fintechs, nuevas empresas, startups, con unas ideas buenísimas. Si la regulación viene muy dura, que digo, está regulado y tener una visibilidad sobre el sector obviamente es bueno, pero si sobreregulas, inhibes la innovación, y eso nos hace quedarnos atrás como país. Entonces, nada más, llegar a ese equilibrio es el reto que yo veo más grande en la regulación fintech. Ok, muchas gracias. Cuéntanos. Oye, Ana Paula. Dime. Ana Paula, nada más, habla Felipe, nada más. Algo rápido, o sea, y ni siquiera es exclusivo para blockchain o para fintech. Hay tema de estructuración, por ejemplo, de cómo estructuras tu startup en México. Y, por ejemplo, dar stock option en México a tus empleados, que es algo lo más común en VC,
o sea, y en startups en Silicon Valley, en cualquier lugar del mundo. En México es un enredo legal, porque las leyes así están, no están hechos para esto, pero es un enredo legal, inclusive dar cosas tan pequeñas como stock option para incentivar que alguien entre en un startup desde el principio. O sea, hay cosas más allá de fintech y del sector financiero que necesitan arreglarse. Perdón, que interrumpí. Gracias, Felipe. Angélica. Sí, fíjate que yo creo que también es algo que es muy valioso de la ley FinTech, es el capítulo de modelos novedosos, porque no tienes que hacer todo el proceso que ya hicieron, por ejemplo, los de Bitso con Indio, para establecerte y operar, sino que puedes entrar en un esquema de modelo novedoso y si demuestras que funciona, puedes pilotear tu idea y sin todos los costos que implica cumplir con la regulación de que te autoricen como una institución financiera autorizada. Entonces, yo creo que esta parte de los modelos novedosos es algo bien útil, es algo muy importante y es algo que deberíamos aprovechar en el sector fintech para llevar estas ideas, para no tener toda la carga regulatoria encima y para demostrar si tu concepto funciona y entonces después pues ya continuar con el siguiente paso, ¿no? Pero yo creo que eso es algo muy importante tanto para la fintech como para nosotros como bancos e instituciones ya establecidas, porque también está esa modalidad, ¿no? O sea, que nosotros podemos decir, oye, ¿en qué tenemos hoy problema con la ley porque no nos funciona? Ah, pues podemos igual hacer el caso y pues lo que termina sucediendo es lo que pasó hace unos días, que termina, o sea, que ya ahorita en consulta pública cambios en la CUF para que se metan temas de biométricos en toda la parte del KYC, ¿no? Entonces, ¿de qué fue producto? Pues justo de que de pronto como tú como institución financiera vas, oye, creo que esto que está en la ley pudiera cambiar y cambia. O sea, no es tan rápido cambiar las leyes, pero sí hay un mecanismo para que ocurra y creo que este esquema del sandbox regulatorio es el espacio ideal, ¿no? Yo también nada más quisiera comentar algo que ahorita me acaba de venir a la mente hablando del tema de regulación, que tiene que ver con una de las características específicas del blockchain, ¿no? Al ser una tecnología, una base de datos descentralizada, es decir, que no reside en una entidad específica, ¿qué pasa si hay un tema legal o alguna falla estructural en la tecnología o en el sistema, ¿no? ¿A quién puedes responsabilizar, contra quién puedes ejercer acción legal si en realidad no hay una sola entidad que concentre a la red o a la tecnología? Entonces, yo creo que ahí se pone un riesgo muy fuerte en temas de regulación, ¿no? Porque si hay un tema que se tiene que arreglar, ¿contra quién puedes ejercer acciones legales? Claro. Sí, totalmente. Creo que hay todavía muchas cosas que son perfectibles. Como bien mencionan, ha ayudado mucho a darle visibilidad al sector, a sentar las bases parejas, pero pues creo que todavía hay mucho que hacer en cuanto a la ley FinTech. También tenemos muchas preguntas acerca de temas como el KYC, que ya mencionaron un poquito. También aquí preguntan, y aquí a opinión de todos ustedes, ¿qué adopción de blockchain creen que sea más cercana? ¿Stable Token Offering o Initial Coin Offering? ¿Y qué creen que haga falta para implementarlas? Igual aquí, Santiago, si te quieres arrancar. ICOs ya hemos visto, incluso en México salió la Agrocoin. O sea, es algo que ya está con nosotros. Y ha sido una experiencia, los que han metido a los ICOs, pues de medio agridulce. Porque hay unas muy exitosas, si te metiste hasta el ICO de Ripple, de Bitcoin, o de las que sabemos casos de éxito, pues qué maravilla. Pero también ha habido muchas que se han ido para el suelo, o que han sido videofraudes. Entonces, ahí creo que la ley FinTech también, o sea, limita estos temas para que, le dé al inversionista un poco más de certeza. Y los ICOs ya están sobre nosotros. STOs, los Security Token Offerings, yo también lo veo un poco más lejos por temas regulatorios, no simplemente por el tema de FinTech, sino por la ley del mercado de valores en sí. O sea, tú, cómo desmaterializar activos de una empresa, por ejemplo, o sea, una acción, es muy complicado regulatoriamente hoy por hoy. Entonces, creo que sí va para allá, pero no lo veo cerca todavía. Aquí en México, en otros países ya existe. Sí, por mi parte yo creo que, por ejemplo, hay, sin meternos incluso a la parte del sandbox, hay algunos casos de uso que pueden ser bien interesantes previo a
al ICO o al STO. Por ejemplo, el hecho de tokenizar crowdfunding inmobiliario, ¿no? O todo el tema de mercados privados de capital, es todo un sector con un amplio apetito, ¿no? Y también con muchas fricciones que se pueden eliminar. Y creo que hay que darle un poquito la vuelta a la página, ¿no? De la ICO o STO. Yo creo que en el mercado hay un amplio espectro para casos de uso en donde podemos proveer y erradicar fricciones que actualmente existen, ¿no? Totalmente. ¿Alguien más que quiera participar con esta pregunta? No. Va, nos vamos a la siguiente. Ok, esta está interesante. ¿Podrían comentar cuál es su opinión del sidechain liquid de la empresa Blockstream para el manejo de liquidez entre instituciones del ecosistema? Ricardo, no sé si quieras empezar tú. Pues finalmente viene a ser un tema de todo este sector paralelo, vamos a decir, de finanzas descentralizadas, ¿no? Creo que es muy de nicho, ¿no? Para el ecosistema cripto. Qué bueno que están desarrollando estas iniciativas. Sin embargo, yo creo que hay que ver, tener una perspectiva más amplia, ¿no? Y recordar, por ejemplo, lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Lo que han mencionado los panelistas, ¿no? Toda esta parte de este sector de la población que hay que bancarizar, que hay que darle servicios financieros. Yo creo que el valor disruptivo de la tecnología no está en esos casos de uso muy de nicho, ¿no? Son valiosos, sí, porque es tecnología de punta y que está haciendo una disrupción para los holders de Bitcoin, ¿no? Para que puedan tener acceso a servicios con colateral de sus criptos. Pero eso, ¿qué le dice a la gente que no tiene acceso al día de hoy a servicios financieros? Es algo muy abstracto, muy lejano, que yo creo que no hay que olvidar cuál era la visión, no solo en su momento de Satoshi Nakamoto con Bitcoin, sino también todo el tema de contratos inteligentes, toda esta ola de finanzas descentralizadas, es llevarle servicios financieros a la gente que no tiene acceso al día de hoy, ¿no? Entonces, me parece algo muy innovador tecnológicamente, muy de nicho, pero que yo no le pondría tanto el foco como llevar a proveer servicios financieros a gente que no está bancarizada al día de hoy, ¿no? Es mi particular punto de vista. No sé si por ahí Santiago o Francisco tengan una visión complementaria. Creo que no. Muy bien. Ya para nuestra última pregunta, que me gustaría que la contestaran los 5. Si pudieran escoger una aplicación de blockchain que fuera, o sea, que se conceptualizara, bueno, más bien que se aterrizara ya mañana, o sea, que si ustedes se despertaran mañana con una aplicación de blockchain que fuera una realidad en México, ¿cuál sería? Si quieren, empezamos ahora por Felipe. Interesante, me quedé pensando cuál de todas. No sé si en México exclusivamente, pero en el mundo, si hubiera una sola aplicación o un mercado que me gustaría a través de algunas de las funcionalidades de blockchain o propiedades, como que capturar con esa tecnología, sería el de pagos internacionales en general, no solo remesas. O sea, porque ese mercado es de billones de dólares en español o trillion dólares en inglés. Ese mercado sería interesantísimo, ¿no? O sea, mover 100 millones de dólares a través de Bitcoin, por ejemplo, o a través de XRP o alguna de estas criptomonedas, sale centavos. Es imposible actualmente en el sistema financiero tradicional o sea, esos costos yo creo que son básicamente imposibles, ¿no? Entonces, me encantaría ver y capturar ese mercado. Ese sería
Y en segundo lugar, el de la reserva de valor, ¿no? Pero ese ya no me meto porque hice trampa y puse 2. Pero el tema de capturar un poco de mercado del oro con Bitcoin, ¿no? Pero serían 2. Perfecto, Francisco. Bueno, pues en el panel nos hemos enfocado muchísimo a oportunidades de negocio, pero pensando en una aplicación que pueda tener un impacto muy importante, específicamente hablando de México, pensemos en el tema de elecciones. Al final de cuentas, el blockchain es como si tuviéramos un notario auditando cada transacción a lo largo de toda la cadena de un proceso. Imagínense poder tener elecciones en las que no se pudiera alterar el voto de todas las personas, el impacto que tendría en la democracia de cualquier país, ¿no? Específicamente en México. Entonces, una aplicación que yo veo de muchísimo valor y que puede ser instalada inmediatamente es precisamente eso, ¿no? Utilizar blockchain para garantizar la certeza y por lo tanto la democracia de las elecciones en México. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Gracias, Francisco. Angélica, cuéntanos tú. Pues yo me iría también por la de identidad, o sea, una identidad digital porque, por ejemplo, para que ocurra lo de las votaciones, tú tendrías que tener a la gente claramente identificada y que efectivamente no te metieran como hoy te meten, pues la cantidad de que quieras de INES falsas, ¿no? Entonces, ¿cómo no te llevas ese problema a un mundo digital? Bueno, pues también por lo mismo, o sea, si tienes ese notario revisando que efectivamente eres quien dices ser, entonces resuelves el tema, por ejemplo, de hacer votaciones a través de este mecanismo o de cómo te identificas en las entidades financieras, porque tenemos mucho robo de identidad en las entidades financieras. Es uno de lo que más te cuesta a nivel sector financiero, el robo de identidad. Y yo creo que con eso, teniendo una base que tengamos todos los integrantes del sector financiero, pues podrías evitar muchos problemas, podrías tener eficiencias económicas también por todo el costo de este tipo de problemáticas. Y aparte, pues también le podrías dar a los clientes un mejor servicio, ¿no? Y nosotros como personas dentro de nuestro país podemos hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Totalmente, Angélica. Muchas gracias, Santiago. Buenísima pregunta, Ana Pau. Yo creo que donde más le vería valor, perdón, es la parte de liquidaciones. No solamente en acciones, sino en todos los mercados en general. O sea, de tipo de cambio, mercado de commodities, mercado de emisiones de carbono, mercado de futuros. Lo hace mucho más eficiente, más transparente y más barato. Entonces creo que sería un paso adelante como civilización, un paso adelante como sistema financiero, hacer este tipo de transacciones usando blockchain. Creo que es el caso de uso, digo, desde mi trinchera y de mi pan de cada día, ¿no? Pero es el caso de uso que yo más quisiera ver. Ok, Ricardo. Sí, claro. Pues me inclino más por lo que mencionaron tanto Santiago como Felipe, aunque obviamente la parte de identidad es muy, muy buena. Yo creo que abstrayéndolo un poco, que fuera este capital programable, ¿no? Es decir, que tú al contratar un seguro ya pudiera decir, bueno, cuando cumpla 65 años requiero una mensualidad periódica de tanto por ciento, ¿no? Todas estas reglas que son actualmente muy complicadas, ¿no? De poder darle a un tercero para que se cumplan, ¿no? Las administraciones de fondo para el retiro, ¿no? Todo el tema de ahorro también, ¿no? Entonces, veo en esta capa que en ABA le denominamos capital programable y que finalmente también abstrae o atrae todo lo que han mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos tan lejos de esa aplicación. Creo que el problema va a ser en la masificación y ahí va a estar realmente el valor agregado en que se democraticen las finanzas, ¿no? Creo que ahí sería bien interesante. Totalmente. Creo que como bien mencionan, dada la situación específicamente que estamos viviendo ahora, y alguien, no me acuerdo, creo que fue Ricardo quien lo mencionó, que estamos viviendo una época de retos y es nuestro trabajo convertirlos en oportunidades. Entonces,
creo que precisamente paneles como este ayudan a dar el primer paso de que desde el hijo de Santiago, que ahorita hizo su aparición en el estrellato, crezca entendiendo todos estos conceptos y sabiendo el potencial que pueden hacer. Y nosotros desde la Universidad de Anáhuac saben que buscamos siempre aplicaciones para fortalecer a la sociedad y para promover el bien común, ¿no? Y que al final creo que es lo que buscamos todos, ya sea con aplicaciones financieras, ya sea con aplicaciones en las elecciones, con el tema de identidad. Al final, pues, ¿para qué queremos innovar si no generamos valor? Y que esta sea nuestra mentalidad siempre, de que a través de todas las innovaciones que busquemos, de cada quien desde nuestra trinchera, en mi caso también, por ejemplo, desde educación, que después podríamos hacer un panel sobre aplicaciones de blockchain en educación, ¿no? Que son increíbles, que siempre tengamos esta conciencia de buscar generar valor. Y yo me quedo tomando un poco con lo que todos ustedes me han comentado, con 4 puntos, que es desmitificar la tecnología, entender pros, entender contras, entender cuáles son sus posibles casos de uso, y también mucho la creación de ecosistemas, ¿no? El tener aquí a un banco con una startup, con una fintech, creo que es de muchísimo valor y son cosas que todas estas nuevas innovaciones, el ecosistema como de emprendimiento, como de innovación, como de fintech, pues nos ha dado la oportunidad de tener paneles como estos que hace algunos años hubieran sido impensables. Entonces, pues no sé si quieran dar algún comentario final rápido y eso sería todo de mi parte. Nada más agradecerte a ti, Ana Pao, y a la Anáhuac, a Avalab por la invitación. Creo que fue un panel muy interesante. Creo que tanto panelistas como los asistentes aprendimos bastante y felices de colaborar cualquier día. Gracias, Santiago. Yo también quiero agradecer la invitación. La verdad es que siempre es enriquecedor escuchar tantos puntos de vista, o sea, ver a todas las personas que están haciéndolo desde diferentes lugares, ¿no? Cómo sumamos, y yo creo que también el esfuerzo que están haciendo ustedes desde el lado de la educación es bien importante, porque dentro de esto que hablábamos de cómo hacemos cultura, de cómo fomentamos esa evangelización, es bien importante formar a la gente desde la universidad, ¿no? Desde la escuela, porque pues algo que ocurre es que muchos aprendimos pues ya sobre el ruedo, ¿no? O sea, pero si tenemos gente que se forme en las universidades, yo creo que eso va a abonar a que esto crezca de forma exponencial y empecemos a ver más cosas muy interesantes y aplicaciones también que tal vez ahorita no nos imaginamos, ¿no? O que las mismas que tenemos ahorita ya en la mesa, pues se puedan perfeccionar, ¿no? Porque todo es perfectible. Claro que sí, Angélica. Francisco. Pues sí, de mi parte agradecer, y la verdad estamos platicando de cómo podemos adoptar una tecnología. Pues yo creo que el primer paso es ponerlo sobre la mesa, discutirlo, hablarlo, encontrar oportunidades. Yo también agradezco a todo el panel, aprendí muchísimo, y también agradezco a toda la gente que se conectó para estar escuchándonos. Felipe, no sé si quieras comentar algo. Sí, me sumo igualmente al agradecimiento, coincido. Desde el punto de vista educativo, creo que solo algo como que dejar ahí la idea, pero creo que en México se ve la tecnología como un lujo y yo quiero cambiar esa percepción. Creo que esa es un poco mi misión de vida. Creo que la tecnología es, y lo repito mucho, pero es el programa social más exitoso de la historia de la humanidad. Y muchas de las cosas que tenemos que antes eran solo para los ricos se volvieron un tema. El transporte, la televisión, el celular, se van masificando cosas y eso es el país que me gustaría ver, ¿no? Un poco que la tecnología no fuera un lujo, que la tecnología, y con eso involucra ingenieros que se gradúan de universidades, gente en el Congreso cabildeando por la tecnología, que nuestros funcionarios públicos utilicen tecnología y que no se vea como un lujo y algo para gente privilegiada, que se vea como lo que es, ¿no? Un programa social y el más exitoso de la historia. Entonces, muchas gracias por esto. Yo creo que son paneles muy significativos y a la orden cuando se necesite. Muchas gracias, Felipe. Ricardo. Pues igual, sumarme a los agradecimientos. La verdad es que tener un panel prácticamente que
toca cada uno de los sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Con Coppel, que atiende a la base de la pirámide, Viva, que atiende a los mercados financieros, Bitso, Banorte y obviamente con ABA, como está tratando de ser esta infraestructura para el sector. Creo que abonamos a que avance la discusión, que le demos la vuelta a este tema de la especulación en criptos, que está ahí y va a seguir, ¿no? Pero que pongamos un escalón más arriba y que subamos el nivel de discusión, ¿no? Para que estemos al nivel de otros ecosistemas equiparables a México, como lo es Argentina, con un ecosistema de desarrolladores muy fuerte, en Brasil, como lo mencionó Felipe, con startups muy de vanguardia a nivel global. Y yo creo que no hay que dormirnos en nuestros laureles, hay que seguir trabajando y agradecerle obviamente a la Universidad de Anáhuac, porque su labor como institución educativa abona muchísimo a que toda esta nueva generación que va a salir de manera nativa, hablando de blockchain y criptoactivos, va a abonar mucho a que México avance de una manera mucho más acelerada. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, de parte de la Universidad de Anáhuac, específicamente de la Aceleradora de Negocios. Angélica, Santiago, Ricardo, Francisco, Felipe, les agradecemos mucho su disposición, su tiempo, y sin duda esperamos que sea el primero de muchos, porque estamos también muy convencidos de que el primer paso es culturizar en este tema y educar. Y como es nuestra misión, no nos cansaremos hasta que todo el mundo sepa qué es blockchain. Así que buenas tardes y que tengan un buen día y un buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego.